¿Alguna vez te has sentido como ese niño peculiar que planteaba preguntas incómodas en las clases de catecismo? El que alzaba la mano para cuestionar por qué un supuesto Dios benevolente, que amaba a todos los niños egipcios, decidió matarlos para demostrar su poder. O el que se preguntaba por qué el creador del universo necesitaba hacer trucos mágicos para persuadir a un faraón obstinado, cuando simplemente pudo haberle cambiado el corazón desde el principio. Si fuiste ese niño, si esa voz interior siempre te susurró que algo no encajaba en la historia de las 10 plagas de Egipto, entonces lo que estás a punto de descubrir validará cada una de esas dudas que te hicieron sentir culpable por años. Porque tu instinto siempre tuvo la razón. Esas interrogantes incisivas que te hacían parecer el problemático de la clase no eran señal de una fe débil, sino de una mente que se negaba a ser adoctrinada por relatos diseñados para inculcar obediencia a través del miedo. Lo que se revela no es solo que las 10 plagas no sucedieron como te las contaron, sino algo mucho más inquietante. Fueron concebidas como el primer manual de terrorismo psicológico de la historia, una obra maestra de propaganda ideada para convencerte de que necesitas intermediarios entre tú y lo sagrado. Te hicieron creer que, sin autoridades religiosas que interpreten la voluntad divina, estás perdido y condenado. Durante 4 siglos, el filósofo Baruch Spinoza pagó un precio muy alto por atreverse a analizar estas historias como un investigador forense, en lugar de como un creyente sumiso. Fue excomulgado, maldecido y repudiado por su propia familia solo por señalar algo tan evidente. El Dios de las plagas no actúa como un ser omnipotente y perfecto, sino como un dictador humano e inseguro que demuestra su poder mediante la crueldad y el terror público. Cuando comprendes por qué se inventó esta historia, para activar en tu mente un mecanismo psicológico que te mantiene sumiso y obediente, todo cambia. Esta narrativa no se creó para instruirte sobre el poder divino, sino para programarte para que nunca confíes en tu propio poder. Hoy examinaremos el relato de las 10 plagas, como si fuéramos detectives forenses, analizando la declaración de un testigo en un juicio por crímenes de guerra. Y lo que hallaremos transformará por completo tu percepción de esta narrativa, de tu propia esencia y de tu autoridad interior. Al reconocer los hilos invisibles que han manipulado tu mente desde la niñez, te darás cuenta de que nunca necesitaste a nadie que intercediera entre tú y lo sagrado, porque tú mismo eres una manifestación sagrada del cosmos infinito. Comencemos con lo más obvio. Si en verdad existiera un ser todopoderoso, capaz de crear el universo con una sola palabra, una inteligencia que formó galaxias y puso en marcha las leyes de la física, ¿por qué necesitaría un espectáculo teatral de 10 actos para convencer a un mortal egipcio de liberar a un pueblo? Es tan desproporcionado e inútil que la única conclusión lógica es que esta historia no fue escrita por alguien que comprendiera la verdadera omnipotencia. Pero hay algo aún más perturbador. El texto bíblico afirma que Dios endureció el corazón del faraón, impidiendo que liberara a los israelitas. El mismo ser que supuestamente deseaba liberar a su pueblo, deliberadamente lo volvió más obstinado, prolongando el sufrimiento de ambos, solo para desatar más plagas, terror y muerte. Este no es un comportamiento divino, es sádico. Es la mentalidad de alguien que disfruta infligiendo dolor. Es exactamente lo que harías si tu objetivo no fuera liberar a un pueblo, sino crear una historia tan aterradora que nadie se atreva a desafiar tu autoridad. Las plagas en sí mismas, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad y finalmente el asesinato de todos los primogénitos egipcios, están diseñadas para generar terror psicológico,
no son castigos proporcionados a un delito. Son actos de terrorismo destinados a doblegar la voluntad de todo un pueblo mediante el miedo. El mensaje subyacente es claro. Así trata tu Dios a quienes se resisten a sus planes. Así castiga la desobediencia. Spinoza vio algo que debería ser evidente. Un ser verdaderamente perfecto no posee emociones humanas como la ira, los celos o la necesidad de venganza, pues estas pasiones surgen de la imperfección y la inseguridad. Atribuirle a un ser que lo es todo estas emociones tan mezquinas es el mayor insulto a la verdadera naturaleza de lo divino. Es proyectar nuestras peores características hacia el cielo y llamarlo sagrado. El Dios de las plagas no es el creador del universo, sino una creación literaria que refleja los miedos y las ambiciones de poder de los hombres de la Edad del Bronce que escribieron esta historia. No es un registro histórico, sino un manual de control social con autoridad incuestionable. Una vez que comprendes el truco psicológico, dejas de caer en él para siempre. Al analizar estas historias como documentos históricos que reflejan la mentalidad de sus autores, se descubre que fueron diseñadas como propaganda supremacista, no para hablarte de Dios, sino para convencerte de que existe un pueblo elegido con derecho divino a conquistar, esclavizar y exterminar a otros. Las plagas son una justificación anticipada para la violencia que vendría después. Esta programación mental fue creada para desactivar tu compasión natural hacia el sufrimiento humano cuando es infligido por aquellos que actúan en nombre de Dios. Te enseña que la crueldad puede ser una expresión de la voluntad divina. Spinoza entendió que estas historias no buscaban conectarte con lo divino, sino desconectarte de tu propia autoridad interior y hacerte dependiente de intermediarios. El miedo, la culpa y la sensación de insignificancia no son casuales en estas narrativas, son el objetivo principal. Cuando se examinan estas historias como lo que realmente son, documentos de propaganda ancestral, se descubre que ni siquiera son originales. Las 10 plagas de Egipto son una adaptación casi idéntica de mitos mucho más antiguos de Mesopotamia y Sumeria. Los escribas hebreos simplemente tomaron narrativas ya existentes, cambiaron los nombres de los dioses y pueblos, y las presentaron como revelación. Es como descubrir que tu película favorita de la infancia es un plagio descarado de una película que se hizo 50 años antes. Por eso tu intuición siempre supo que algo no encajaba. Tu resistencia interior no era un defecto, era la respuesta natural de una conciencia libre ante un intento de domesticación mental. Este espacio es para mentes que se niegan a ser adoctrinadas por relatos diseñados para mantenerte pequeño. Si has llegado hasta aquí, es porque prefieres las verdades incómodas a las mentiras reconfortantes. Vamos a profundizar en el impacto psicológico que estas historias fueron diseñadas para tener en tu mente. Resulta que explotan vulnerabilidades específicas del cerebro humano. No evolucionamos para evaluar textos religiosos de forma crítica, sino para sobrevivir en un mundo peligroso. Para lograrlo, desarrollamos atajos mentales que ahora nos hacen vulnerables a la manipulación. Detección hiperactiva de patrones. Nuestros antepasados sobrevivieron porque era mejor asumir que cada ruido era un depredador, aunque la mayoría de las veces fuera el viento. Por eso, evolucionamos para ver intención y propósito en casi todo. Las plagas explotan esta tendencia al convertir cada desastre natural en un mensaje divino, cada coincidencia en un milagro. Preferencia por narrativas simples. Nuestro cerebro da sentido al mundo creando relatos lineales con causas y efectos claros. Una explicación científica compleja sobre sistemas climáticos es difícil de recordar. Una historia sobre un dios enojado
que castiga a los desobedientes, es simple, memorable y emocionalmente satisfactoria. Las plagas te ofrecen exactamente el tipo de narrativa que tu cerebro anhela. Necesidad de protección parental. Como seres indefensos que dependemos de cuidadores, buscamos figuras de autoridad que nos protejan. Las plagas crean el peligro cósmico perfecto, fuerzas incomprensibles que pueden destruirte. Y luego te ofrecen la protección perfecta, un Padre cósmico que te cuidará si obedeces. Aversión a la incertidumbre. Los humanos preferimos respuestas incorrectas a la ausencia de respuestas. No saber por qué ocurren los desastres es aterrador. Creer que un Dios los envía por desobediencia es tranquilizador, aunque sea falso. Las plagas te ofrecen certeza absoluta sobre la causa del sufrimiento y una fórmula para evitarlo. Obediencia total a las autoridades religiosas. Los antiguos creadores de estas historias comprendieron intuitivamente la naturaleza humana mejor que muchos psicólogos modernos. Sabían qué miedos explotar y qué necesidades emocionales satisfacer para crear un sistema de creencias que se propagara como un virus mental. Calibración del miedo. Te enseñan que el nivel apropiado de temor hacia la autoridad divina no es el respeto, sino el pánico paralizante ante un poder caprichoso que puede aniquilarte sin previo aviso. Normalización de la violencia. Te acostumbran a la idea de que la crueldad puede ser una expresión de amor divino cuando se dirige a quienes se resisten a la voluntad de Dios. Creación de trauma colectivo. Las imágenes de bebés muriendo y ríos de sangre están diseñadas para grabarse en tu memoria emocional, para que cada vez que consideres desobedecer, recuerdes el precio que pagaron quienes lo hicieron. Establecimiento de la dependencia. Te convencen de que existe una fuerza tan peligrosa que no puedes relacionarte directamente con ella, por lo que necesitas intermediarios e instituciones para protegerte de la ira divina. Justificación de la desigualdad. Si Dios mismo hace distinciones entre pueblos, cualquier desigualdad social que beneficie a quienes afirman representarlo está justificada como una expresión del orden cósmico. Cuando logras ver a través de esta programación, algo extraordinario despierta en tu interior. Comienzas a recordar que nunca necesitaste intermediarios entre tú y lo sagrado, porque tú mismo eres una manifestación sagrada de la conciencia cósmica. Derribar una ilusión ancestral es una cosa, encontrar la verdad que estaba oculta es otra. Cuando te liberas de las mentiras sobre tu naturaleza, descubres que no eres un ser defectuoso que necesita redención, sino algo infinitamente más extraordinario. Eres el resultado de 14.000 millones de años de evolución cósmica consciente. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en el corazón de estrellas gigantes, que murieron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. Eres, literalmente, polvo de estrellas que ha adquirido conciencia y es capaz de comprender el universo del cual emergió. No eres descendiente de un pueblo elegido, sino de 4.000 millones de años de vida que se negó a rendirse ante extinciones masivas y desafíos devastadores. Tu ADN es el archivo viviente de la historia más épica de supervivencia. No naciste con una naturaleza corrupta, sino con la capacidad de amar, crear, aprender y evolucionar. La curiosidad, el deseo de belleza y la rebeldía contra la injusticia no son defectos, sino las fuerzas evolutivas que nos trajeron hasta aquí. Tu sexualidad no es pecado, es la fuerza creativa del cosmos expresándose a través de ti. Tu inteligencia no es peligrosa, es el universo volviéndose consciente de sí mismo. Tu individualidad no es egoísmo, es la forma única en que la existencia se manifiesta a través de ti.
No necesitas que nadie interceda entre tú y lo divino, porque ya eres parte integral de lo divino. ¿Qué historia es más asombrosa? ¿La de un Dios inseguro que necesita trucos de terror para demostrar su poder? ¿O la de un cosmos que evolucionó conscientemente durante 14.000 millones de años para producir seres capaces de amor, arte, ciencia y compasión? La realidad no necesita mitos de terror para ser sagrada. Es la fuente definitiva de asombro y gratitud. Cuando comprendes que eres una pequeña parte de algo infinitamente grande, y al mismo tiempo la forma única en que esa grandeza se conoce a sí misma, todo cambia. Ya no buscas salvación externa porque te reconoces completo. No temes al castigo divino porque eres una manifestación de la divinidad. La moralidad no surge de mandamientos externos, sino de la comprensión de tu verdadera naturaleza. Actúas con compasión, no por obediencia a un libro, sino porque entiendes que el sufrimiento de otros disminuye tu propia plenitud. Buscas justicia porque sabes que en un mundo más justo, tu propia naturaleza puede florecer. El propósito no está escrito de antemano en un plan inmutable que debes descifrar. El propósito de tu vida es lo que tú eliges ser en cada momento. ¿No te parece liberador? Los creadores antiguos de estas historias entendían intuitivamente la naturaleza humana mejor que muchos psicólogos modernos. Sabían exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué necesidades emocionales satisfacer para crear un sistema de creencias que se propagara como virus mental y se mantuviera inmune a la crítica durante milenios. No era ignorancia lo que los motivaba. Era una comprensión sofisticada y despiadada de cómo funciona la mente humana. Las plagas cumplen múltiples funciones psicológicas simultáneas, cada una diseñada para hacer tu mente más dependiente y menos autónoma. Primera función, calibración de miedo. Te enseñan exactamente qué nivel de terror es apropiado ante la autoridad divina. No es un respeto reverente, es pánico paralizante ante un poder caprichoso que puede aplastarte sin previo aviso ni explicación racional. Segunda función, normalización de violencia. Te acostumbran gradualmente a la idea de que la crueldad sistemática puede ser expresión de amor divino cuando es dirigida contra quienes se resisten a la voluntad de Dios. Tercera función, creación de trauma colectivo. Las imágenes de bebés muriendo, de ríos de sangre, de tinieblas sobrenaturales, están diseñadas para grabarse en tu memoria emocional, de tal manera que cada vez que consideres desobedecer autoridad religiosa, automáticamente recuerdes el precio que pagaron quienes lo hicieron antes. Cuarta función, establecimiento de dependencia. Te convencen de que existe una fuerza cósmica tan poderosa y tan peligrosa que no puedes ni siquiera intentar relacionarte directamente con ella. Necesitas intermediarios profesionales. Necesitas instituciones especializadas. Necesitas un sistema complejo de rituales y obediencias para mantenerte a salvo de la ira divina. Quinta función, justificación de desigualdad. Si Dios mismo hace distinciones tan dramáticas entre pueblos elegidos y pueblos malditos, entonces cualquier desigualdad social que beneficie a quienes afirman representar la voluntad divina no solo está justificada, sino que es expresión del orden cósmico natural. Las plagas te programan para que nunca cuestiones por qué algunos tienen tanto poder sobre otros. Porque ya sabes que Dios mismo funciona así. ¿Empiezas a ver el patrón? ¿Empiezas a entender por qué Spinoza pagó tan alto precio por exponer este mecanismo? Porque cuando logras ver a través de esta programación, cuando reconoces los hilos invisibles que han estado manipulando tu mente desde la infancia, algo extraordinario comienza a despertar en tu interior. Comienzas a recordar algo que siempre supiste, pero que te hicieron olvidar, que nunca necesitaste intermediarios entre tú y lo sagrado,
porque tú mismo eres una expresión sagrada de la conciencia cósmica infinita. Pero aquí viene la parte más liberadora de todo este descubrimiento. Una cosa es demoler una ilusión ancestral. Otra, completamente diferente, es encontrar la verdad magnífica que estaba escondida debajo de todas esas mentiras. Una cosa es derribar un edificio construido sobre falsedades. Otra es construir algo hermoso y auténtico en su lugar. Lo que vas a descubrir ahora no es un vacío donde antes había creencias, sino una plenitud tan extraordinaria que va a cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y tu lugar en el cosmos. Resulta que cuando te liberas de las mentiras sobre tu naturaleza, cuando te quitas de encima esa culpa artificial que te hicieron cargar desde la infancia, cuando abres los ojos a la realidad de lo que realmente eres, descubres algo que lo cambia todo. No eres un accidente cósmico perdido en un universo indiferente. No eres una criatura caída que necesita redención externa. No eres un ser defectuoso que requiere constante supervisión divina. Eres algo infinitamente más extraordinario. Eres el resultado de 14.000 millones de años de evolución cósmica consciente. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en el corazón de estrellas gigantes que vivieron, brillaron y murieron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. El carbono que forma tus músculos, el hierro que corre por tu sangre, el calcio que da estructura a tus huesos. Todo se creó en procesos termonucleares tan violentos y tan hermosos que superan cualquier historia de milagros que jamás se haya contado. Literalmente, eres polvo de estrellas que ha despertado, que ha desarrollado conciencia, que se ha vuelto capaz de contemplar y comprender el universo del cual emergió. No eres descendiente de un pueblo elegido que necesita demostrar su superioridad a través de la conquista y la violencia. Eres descendiente de 4.000 millones de años de vida que se negó a rendirse ante extinciones masivas, cambios climáticos devastadores, competencia feroz y desafíos que habrían quebrado cualquier linaje menos resistente. Cada una de tus células lleva la memoria genética de organismos que sobrevivieron cuando el 95% de todas las especies se extinguieron. Tu ADN es el archivo viviente de la historia más épica de supervivencia y transformación que jamás se haya escrito. Eres el heredero de peces que se aventuraron a tierra firme cuando era más fácil quedarse en el agua, de anfibios que conquistaron continentes cuando era más seguro permanecer en los pantanos, de mamíferos que desarrollaron cerebros complejos cuando era más simple mantenerse simples. Tu linaje evolutivo nunca se rompió. Ni una sola vez en 4.000 millones de años, tus ancestros directos fallaron en el momento crucial de transmitir la vida. No naciste con naturaleza corrompida que necesita redención. Naciste con la capacidad extraordinaria de amar, crear, aprender, transformarte y evolucionar conscientemente. Los impulsos que las religiones te enseñaron a reprimir, la curiosidad insaciable, el deseo de placer y belleza, la rebeldía contra la injusticia, la necesidad de expresar tu individualidad única, no son defectos que necesitan corrección. Son precisamente las fuerzas evolutivas que nos trajeron desde organismos unicelulares hasta seres conscientes, capaces de contemplar el infinito. Tu sexualidad no es pecado, es la fuerza creativa del cosmos expresándose a través de ti. Tu inteligencia no es peligrosa, es el universo volviéndose consciente de sí mismo. Tu individualidad no es egoísmo, es la manera única e irreemplazable en que la existencia se expresa a través de tu forma particular de ser. No necesitas que nadie interceda entre tú y lo divino, porque ya eres parte integral de lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, como entendió Spinoza, si es la sustancia de todo lo que existe, las leyes que gobiernan desde partículas subatómicas hasta supercúmulos galácticos,
Entonces no estás separado de Dios esperando reunificación. Eres una expresión particular, única, irreemplazable de esa conciencia cósmica infinita. Tu existencia no es un accidente que necesita justificación. Es la manera específica en que el universo se experimenta a sí mismo a través de tus ojos, tu corazón, tu mente. ¿Qué historia es más asombrosa? La de un Dios inseguro que necesita hacer trucos de terror para demostrar su poder a un faraón terco, o la realidad de un cosmos que evoluciona conscientemente durante 14.000 millones de años hasta producir seres capaces de amor, arte, música, poesía, ciencia y compasión. ¿Qué es más impresionante? Un espectáculo de plagas diseñado para quebrar la voluntad humana, o la historia real de cómo la materia inerte se organizó gradualmente hasta convertirse en vida, luego en conciencia, luego en seres capaces de cuestionar su propio origen y propósito. La realidad no necesita ser adornada con mitos de terror para ser sagrada. Es la fuente última de asombro, reverencia y gratitud. Cuando comprendes que eres simultáneamente una pequeña parte de algo infinitamente grande y al mismo tiempo la manera única en que esa grandeza infinita se conoce a sí misma, entonces todo cambia. Ya no buscas salvación externa porque reconoces que ya eres completo. Ya no temes castigo divino porque entiendes que eres expresión de la divinidad misma. Ya no necesitas autoridades que interpreten la voluntad cósmica, porque tienes acceso directo a esa sabiduría a través de tu propia conciencia. Esta comprensión no te hace arrogante, te hace profundamente humilde ante la magnificencia de la cual eres parte. No te separa de otros seres humanos, te conecta más profundamente con toda la vida al reconocer que cada conciencia es una expresión única del mismo cosmos infinito. No te da permiso para hacer lo que se te ocurra. Te da la responsabilidad sagrada de actuar desde tu naturaleza más elevada, de contribuir conscientemente a la evolución de la conciencia en este planeta. Y aquí está la diferencia crucial entre la libertad auténtica que te ofrece esta verdad y la esclavitud disfrazada que imponían las historias de terror. Las plagas te decían que eras libre de elegir entre obedecer ciegamente o ser castigado sin misericordia. La verdad te dice que eres libre de elegir qué tipo de expresión de la conciencia cósmica quieres ser en cada momento de tu existencia. Las plagas te convertían en súbdito aterrizado, esperando instrucciones de autoridades externas. La verdad te convierte en co-creador consciente, participando activamente en la evolución del universo. Esto no significa que no existe diferencia entre acciones constructivas y destructivas. Al contrario, significa que la moralidad no surge de mandamientos externos arbitrarios, sino que emerge naturalmente de comprender tu verdadera naturaleza y tu conexión profunda con todos los seres. Actúas con compasión no porque te lo ordena un libro sagrado, sino porque comprendes intuitivamente que el sufrimiento de otros disminuye tu propia plenitud. Buscas justicia no por miedo al castigo divino, sino porque entiendes que un mundo más justo y más bello es aquel donde tu propia naturaleza puede florecer más completamente. Esto no significa que la vida carece de propósito o significado. Significa que el propósito no está escrito de antemano en algún plan inmutable que tienes que descifrar y obedecer, sino porque el propósito no está escrito de antemano en algún plan inmutable. ¿Alguna vez te has sentido como ese niño peculiar que planteaba preguntas incómodas en las clases de catecismo? El que alzaba la mano para cuestionar por qué un supuesto Dios benevolente, que amaba a todos los niños egipcios, decidió matarlos para demostrar su poder. O el que se preguntaba por qué el creador del universo necesitaba hacer trucos mágicos para persuadir a un faraón obstinado
cuando simplemente pudo haberle cambiado el corazón desde el principio. Si fuiste ese niño, si esa voz interior siempre te susurró que algo no encajaba en la historia de las 10 plagas de Egipto, entonces lo que estás a punto de descubrir validará cada una de esas dudas que te hicieron sentir culpable por años. Porque tu instinto siempre tuvo la razón. Esas interrogantes incisivas que te hacían parecer el problemático de la clase no eran señal de una fe débil, sino de una mente que se negaba a ser adoctrinada por relatos diseñados para inculcar obediencia a través del miedo. Lo que se revela no es solo que las 10 plagas no sucedieron como te las contaron, sino algo mucho más inquietante. Fueron concebidas como el primer manual de terrorismo psicológico de la historia, una obra maestra de propaganda ideada para convencerte de que necesitas intermediarios entre tú y lo sagrado. Te hicieron creer que, sin autoridades religiosas que interpreten la voluntad divina, estás perdido y condenado. Durante 4 siglos, el filósofo Baruch Spinoza pagó un precio muy alto por atreverse a analizar estas historias como un investigador forense, en lugar de como un creyente sumiso. Fue excomulgado, maldecido y repudiado por su propia familia solo por señalar algo tan evidente. El Dios de las plagas no actúa como un ser omnipotente y perfecto, sino como un dictador humano e inseguro que demuestra su poder mediante la crueldad y el terror público. Cuando comprendes por qué se inventó esta historia, para activar en tu mente un mecanismo psicológico que te mantiene sumiso y obediente, todo cambia. Esta narrativa no se creó para instruirte sobre el poder divino, sino para programarte para que nunca confíes en tu propio poder. Hoy examinaremos el relato de las 10 plagas, como si fuéramos detectives forenses, analizando la declaración de un testigo en un juicio por crímenes de guerra. Y lo que hallaremos transformará por completo tu percepción de esta narrativa, de tu propia esencia y de tu autoridad interior. Al reconocer los hilos invisibles que han manipulado tu mente desde la niñez, te darás cuenta de que nunca necesitaste a nadie que intercediera entre tú y lo sagrado, porque tú mismo eres una manifestación sagrada del cosmos infinito. Comencemos con lo más obvio. Si en verdad existiera un ser todopoderoso, capaz de crear el universo con una sola palabra, una inteligencia que formó galaxias y puso en marcha las leyes de la física, ¿por qué necesitaría un espectáculo teatral de 10 actos para convencer a un mortal egipcio de liberar a un pueblo? Es tan desproporcionado e inútil que la única conclusión lógica es que esta historia no fue escrita por alguien que comprendiera la verdadera omnipotencia. Pero hay algo aún más perturbador. El texto bíblico afirma que Dios endureció el corazón del faraón, impidiendo que liberara a los israelitas. El mismo ser que supuestamente deseaba liberar a su pueblo, deliberadamente lo volvió más obstinado, prolongando el sufrimiento de ambos, solo para desatar más plagas, terror y muerte. Este no es un comportamiento divino, es sádico. Es la mentalidad de alguien que disfruta infligiendo dolor. Es exactamente lo que harías si tu objetivo no fuera liberar a un pueblo, sino crear una historia tan aterradora que nadie se atreva a desafiar tu autoridad. Las plagas en sí mismas, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad y finalmente el asesinato de todos los primogénitos egipcios, están diseñadas para generar terror psicológico. No son castigos proporcionados a un delito, son actos de terrorismo destinados a doblegar la voluntad de todo un pueblo mediante el miedo. El mensaje subyacente es claro. Así trata tu Dios a quienes se resisten a sus planes. Así castiga la desobediencia. Spinoza vio algo que debería ser evidente. Un ser verdaderamente perfecto no posee emociones humanas como la ira,
los celos o la necesidad de venganza, pues estas pasiones surgen de la imperfección y la inseguridad. Atribuirle a un ser que lo es todo estas emociones tan mezquinas es el mayor insulto a la verdadera naturaleza de lo divino. Es proyectar nuestras peores características hacia el cielo y llamarlo sagrado. El Dios de las plagas no es el creador del universo, sino una creación literaria que refleja los miedos y las ambiciones de poder de los hombres de la Edad del Bronce que escribieron esta historia. No es un registro histórico, sino un manual de control social con autoridad incuestionable. Una vez que comprendes el truco psicológico, dejas de caer en él para siempre. Al analizar estas historias como documentos históricos que reflejan la mentalidad de sus autores, se descubre que fueron diseñadas como propaganda supremacista. No para hablarte de Dios, sino para convencerte de que existe un pueblo elegido con derecho divino a conquistar, esclavizar y exterminar a otros. Las plagas son una justificación anticipada para la violencia que vendría después. Esta programación mental fue creada para desactivar tu compasión natural hacia el sufrimiento humano cuando es infligido por aquellos que actúan en nombre de Dios. Te enseña que la crueldad puede ser una expresión de la voluntad divina. Spinoza entendió que estas historias no buscaban conectarte con lo divino, sino desconectarte de tu propia autoridad interior y hacerte dependiente de intermediarios. El miedo, la culpa y la sensación de insignificancia no son casuales en estas narrativas, son el objetivo principal. Cuando se examinan estas historias como lo que realmente son, documentos de propaganda ancestral, se descubre que ni siquiera son originales. Las 10 plagas de Egipto son una adaptación casi idéntica de mitos mucho más antiguos de Mesopotamia y Sumeria. Los escribas hebreos simplemente tomaron narrativas ya existentes, cambiaron los nombres de los dioses y pueblos, y las presentaron como revelación. Es como descubrir que tu película favorita de la infancia es un plagio descarado de una película que se hizo 50 años antes. Por eso tu intuición siempre supo que algo no encajaba. Tu resistencia interior no era un defecto, era la respuesta natural de una conciencia libre ante un intento de domesticación mental. Este espacio es para mentes que se niegan a ser adoctrinadas por relatos diseñados para mantenerte pequeño. Si has llegado hasta aquí, es porque prefieres las verdades incómodas a las mentiras reconfortantes. Vamos a profundizar en el impacto psicológico que estas historias fueron diseñadas para tener en tu mente. Resulta que explotan vulnerabilidades específicas del cerebro humano. No evolucionamos para evaluar textos religiosos de forma crítica, sino para sobrevivir en un mundo peligroso. Para lograrlo, desarrollamos atajos mentales que ahora nos hacen vulnerables a la manipulación. Detección hiperactiva de patrones. Nuestros antepasados sobrevivieron porque era mejor asumir que cada ruido era un depredador, aunque la mayoría de las veces fuera el viento. Por eso, evolucionamos para ver intención y propósito en casi todo. Las plagas explotan esta tendencia al convertir cada desastre natural en un mensaje divino, cada coincidencia en un milagro. Preferencia por narrativas simples. Nuestro cerebro da sentido al mundo creando relatos lineales con causas y efectos claros. Una explicación científica compleja sobre sistemas climáticos es difícil de recordar. Una historia sobre un dios enojado que castiga a los desobedientes es simple, memorable y emocionalmente satisfactoria. Las plagas te ofrecen exactamente el tipo de narrativa que tu cerebro anhela. Necesidad de protección parental. Como seres indefensos que dependemos de cuidadores, buscamos figuras de autoridad que nos protejan. Las plagas crean el peligro cósmico perfecto.
fuerzas incomprensibles que pueden destruirte. Y luego te ofrecen la protección perfecta, un Padre cósmico que te cuidará si obedeces. Aversión a la incertidumbre. Los humanos preferimos respuestas incorrectas a la ausencia de respuestas. No saber por qué ocurren los desastres es aterrador. Creer que un Dios los envía por desobediencia es tranquilizador, aunque sea falso. Las plagas te ofrecen certeza absoluta sobre la causa del sufrimiento y una fórmula para evitarlo: obediencia total a las autoridades religiosas. Los antiguos creadores de estas historias comprendieron intuitivamente la naturaleza humana mejor que muchos psicólogos modernos. Sabían qué miedos explotar y qué necesidades emocionales satisfacer para crear un sistema de creencias que se propagara como un virus mental. Calibración del miedo. Te enseñan que el nivel apropiado de temor hacia la autoridad divina no es el respeto, sino el pánico paralizante ante un poder caprichoso que puede aniquilarte sin previo aviso. Normalización de la violencia. Te acostumbran a la idea de que la crueldad puede ser una expresión de amor divino cuando se dirige a quienes se resisten a la voluntad de Dios. Creación de trauma colectivo. Las imágenes de bebés muriendo y ríos de sangre están diseñadas para grabarse en tu memoria emocional, para que cada vez que consideres desobedecer, recuerdes el precio que pagaron quienes lo hicieron. Establecimiento de la dependencia. Te convencen de que existe una fuerza tan peligrosa que no puedes relacionarte directamente con ella, por lo que necesitas intermediarios e instituciones para protegerte de la ira divina. Justificación de la desigualdad. Si Dios mismo hace distinciones entre pueblos, cualquier desigualdad social que beneficie a quienes afirman representarlo está justificada como una expresión del orden cósmico. Cuando logras ver a través de esta programación, algo extraordinario despierta en tu interior. Comienzas a recordar que nunca necesitaste intermediarios entre tú y lo sagrado, porque tú mismo eres una manifestación sagrada de la conciencia cósmica. Derribar una ilusión ancestral es una cosa, encontrar la verdad que estaba oculta es otra. Cuando te liberas de las mentiras sobre tu naturaleza, descubres que no eres un ser defectuoso que necesita redención, sino algo infinitamente más extraordinario. Eres el resultado de 14.000 millones de años de evolución cósmica consciente. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en el corazón de estrellas gigantes, que murieron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. Eres, literalmente, polvo de estrellas que ha adquirido conciencia y es capaz de comprender el universo del cual emergió. No eres descendiente de un pueblo elegido, sino de 4.000 millones de años de vida que se negó a rendirse ante extinciones masivas y desafíos devastadores. Tu ADN es el archivo viviente de la historia más épica de supervivencia. No naciste con una naturaleza corrupta, sino con la capacidad de amar, crear, aprender y evolucionar. La curiosidad, el deseo de belleza y la rebeldía contra la injusticia no son defectos, sino las fuerzas evolutivas que nos trajeron hasta aquí. Tu sexualidad no es pecado, es la fuerza creativa del cosmos expresándose a través de ti. Tu inteligencia no es peligrosa, es el universo volviéndose consciente de sí mismo. Tu individualidad no es egoísmo, es la forma única en que la existencia se manifiesta a través de ti. No necesitas que nadie interceda entre tú y lo divino, porque ya eres parte integral de lo divino. ¿Qué historia es más asombrosa? ¿La de un Dios inseguro que necesita trucos de terror para demostrar su poder? ¿O la de un cosmos que evolucionó conscientemente durante 14.000 millones de años para producir seres capaces de amor, arte, ciencia y compasión?
La realidad no necesita mitos de terror para ser sagrada. Es la fuente definitiva de asombro y gratitud. Cuando comprendes que eres una pequeña parte de algo infinitamente grande, y al mismo tiempo, la forma única en que esa grandeza se conoce a sí misma, todo cambia. Ya no buscas salvación externa porque te reconoces completo. No temes al castigo divino porque eres una manifestación de la divinidad. La moralidad no surge de mandamientos externos, sino de la comprensión de tu verdadera naturaleza. Actúas con compasión, no por obediencia a un libro, sino porque entiendes que el sufrimiento de otros disminuye tu propia plenitud. Buscas justicia porque sabes que en un mundo más justo, tu propia naturaleza puede florecer. El propósito no está escrito de antemano en un plan inmutable que debes descifrar. El propósito de tu vida es lo que tú eliges ser en cada momento. ¿No te parece liberador? Los creadores antiguos de estas historias entendían intuitivamente la naturaleza humana mejor que muchos psicólogos modernos. Sabían exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué necesidades emocionales satisfacer para crear un sistema de creencias que se propagara como virus mental y se mantuviera inmune a la crítica durante milenios. No era ignorancia lo que los motivaba. Era una comprensión sofisticada y despiadada de cómo funciona la mente humana. Las plagas cumplen múltiples funciones psicológicas simultáneas, cada una diseñada para hacer tu mente más dependiente y menos autónoma. Primera función, calibración de miedo. Te enseñan exactamente qué nivel de terror es apropiado ante la autoridad divina. No es un respeto reverente, es pánico paralizante ante un poder caprichoso que puede aplastarte sin previo aviso ni explicación racional. Segunda función, normalización de violencia. Te acostumbran gradualmente a la idea de que la crueldad sistemática puede ser expresión de amor divino cuando es dirigida contra quienes se resisten a la voluntad de Dios. Tercera función, creación de trauma colectivo. Las imágenes de bebés muriendo, de ríos de sangre, de tinieblas sobrenaturales, están diseñadas para grabarse en tu memoria emocional, de tal manera que cada vez que consideres desobedecer autoridad religiosa, automáticamente recuerdes el precio que pagaron quienes lo hicieron antes. Cuarta función, establecimiento de dependencia. Te convencen de que existe una fuerza cósmica tan poderosa y tan peligrosa que no puedes ni siquiera intentar relacionarte directamente con ella. Necesitas intermediarios profesionales. Necesitas instituciones especializadas. Necesitas un sistema complejo de rituales y obediencias para mantenerte a salvo de la ira divina. Quinta función, justificación de desigualdad. Si Dios mismo hace distinciones tan dramáticas entre pueblos elegidos y pueblos malditos, entonces cualquier desigualdad social que beneficie a quienes afirman representar la voluntad divina no solo está justificada, sino que es expresión del orden cósmico natural. Las plagas te programan para que nunca cuestiones por qué algunos tienen tanto poder sobre otros. Porque ya sabes que Dios mismo funciona así. ¿Empiezas a ver el patrón? ¿Empiezas a entender por qué Spinoza pagó tan alto precio por exponer este mecanismo? Porque cuando logras ver a través de esta programación, cuando reconoces los hilos invisibles que han estado manipulando tu mente desde la infancia, algo extraordinario comienza a despertar en tu interior. Comienzas a recordar algo que siempre supiste, pero que te hicieron olvidar, que nunca necesitaste intermediarios entre tú y lo sagrado, porque tú mismo eres una expresión sagrada de la conciencia cósmica infinita. Pero aquí viene la parte más liberadora de todo este descubrimiento. Una cosa es demoler una ilusión ancestral. Otra, completamente diferente, es encontrar la verdad magnífica que estaba escondida debajo de todas esas mentiras. Una cosa es derribar un edificio construido sobre falsedades.
Otra es construir algo hermoso y auténtico en su lugar. Lo que vas a descubrir ahora no es un vacío donde antes había creencias, sino una plenitud tan extraordinaria que va a cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y tu lugar en el cosmos. Resulta que cuando te liberas de las mentiras sobre tu naturaleza, cuando te quitas de encima esa culpa artificial que te hicieron cargar desde la infancia, cuando abres los ojos a la realidad de lo que realmente eres, descubres algo que lo cambia todo. No eres un accidente cósmico perdido en un universo indiferente. No eres una criatura caída que necesita redención externa. No eres un ser defectuoso que requiere constante supervisión divina. Eres algo infinitamente más extraordinario. Eres el resultado de 14.000 millones de años de evolución cósmica consciente. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en el corazón de estrellas gigantes que vivieron, brillaron y murieron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. El carbono que forma tus músculos, el hierro que corre por tu sangre, el calcio que da estructura a tus huesos. Todo se creó en procesos termonucleares tan violentos y tan hermosos que superan cualquier historia de milagros que jamás se haya contado. Literalmente, eres polvo de estrellas que ha despertado, que ha desarrollado conciencia, que se ha vuelto capaz de contemplar y comprender el universo del cual emergió. No eres descendiente de un pueblo elegido que necesita demostrar su superioridad a través de la conquista y la violencia. Eres descendiente de 4.000 millones de años de vida, que se negó a rendirse ante extinciones masivas, cambios climáticos devastadores, competencia feroz y desafíos que habrían quebrado cualquier linaje menos resistente. Cada una de tus células lleva la memoria genética de organismos que sobrevivieron cuando el 95% de todas las especies se extinguieron. Tu ADN es el archivo viviente de la historia más épica de supervivencia y transformación que jamás se haya escrito. Eres el heredero de peces que se aventuraron a tierra firme cuando era más fácil quedarse en el agua, de anfibios que conquistaron continentes cuando era más seguro permanecer en los pantanos, de mamíferos que desarrollaron cerebros complejos cuando era más simple mantenerse simples. Tu linaje evolutivo nunca se rompió. Ni una sola vez en 4.000 millones de años, tus ancestros directos fallaron en el momento crucial de transmitir la vida. No naciste con naturaleza corrompida que necesita redención. Naciste con la capacidad extraordinaria de amar, crear, aprender, transformarte y evolucionar conscientemente. Los impulsos que las religiones te enseñaron a reprimir, la curiosidad insaciable, el deseo de placer y belleza, la rebeldía contra la injusticia, la necesidad de expresar tu individualidad única, no son defectos que necesitan corrección. Son precisamente las fuerzas evolutivas que nos trajeron desde organismos unicelulares hasta seres conscientes, capaces de contemplar el infinito. Tu sexualidad no es pecado, es la fuerza creativa del cosmos expresándose a través de ti. Tu inteligencia no es peligrosa, es el universo volviéndose consciente de sí mismo. Tu individualidad no es egoísmo, es la manera única e irreemplazable en que la existencia se expresa a través de tu forma particular de ser. No necesitas que nadie interceda entre tú y lo divino, porque ya eres parte integral de lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, como entendió Spinoza, si es la sustancia de todo lo que existe, las leyes que gobiernan desde partículas subatómicas hasta supercúmulos galácticos, entonces no estás separado de Dios esperando reunificación. Eres una expresión particular, única, irreemplazable de esa conciencia cósmica infinita. Tu existencia no es un accidente que necesita justificación. Es la manera específica en que el universo se experimenta a sí mismo a través de tus ojos, tu corazón, tu mente.
¿Qué historia es más asombrosa? ¿La de un dios inseguro que necesita hacer trucos de terror para demostrar su poder a un faraón terco? ¿O la realidad de un cosmos que evoluciona conscientemente durante 14.000 millones de años hasta producir seres capaces de amor, arte, música, poesía, ciencia y compasión? ¿Qué es más impresionante? ¿Un espectáculo de plagas diseñado para quebrar la voluntad humana? ¿O la historia real de cómo la materia inerte se organizó gradualmente hasta convertirse en vida, luego en conciencia, luego en seres capaces de cuestionar su propio origen y propósito? La realidad no necesita ser adornada con mitos de terror para ser sagrada. Es la fuente última de asombro, reverencia y gratitud. Cuando comprendes que eres simultáneamente una pequeña parte de algo infinitamente grande y al mismo tiempo la manera única en que esa grandeza infinita se conoce a sí misma, entonces todo cambia. Ya no buscas salvación externa porque reconoces que ya eres completo. Ya no temes castigo divino porque entiendes que eres expresión de la divinidad misma. Ya no necesitas autoridades que interpreten la voluntad cósmica, porque tienes acceso directo a esa sabiduría a través de tu propia conciencia. Esta comprensión no te hace arrogante, te hace profundamente humilde ante la magnificencia de la cual eres parte. No te separa de otros seres humanos, te conecta más profundamente con toda la vida al reconocer que cada conciencia es una expresión única del mismo cosmos infinito. No te da permiso para hacer lo que se te ocurra. Te da la responsabilidad sagrada de actuar desde tu naturaleza más elevada, de contribuir conscientemente a la evolución de la conciencia en este planeta. Y aquí está la diferencia crucial entre la libertad auténtica que te ofrece esta verdad y la esclavitud disfrazada que imponían las historias de terror. Las plagas te decían que eras libre de elegir entre obedecer ciegamente o ser castigado sin misericordia. La verdad te dice que eres libre de elegir qué tipo de expresión de la conciencia cósmica quieres ser en cada momento de tu existencia. Las plagas te convertían en súbdito aterrizado, esperando instrucciones de autoridades externas. La verdad te convierte en co-creador consciente, participando activamente en la evolución del universo. Esto no significa que no existe diferencia entre acciones constructivas y destructivas. Al contrario, significa que la moralidad no surge de mandamientos externos arbitrarios, sino que emerge naturalmente de comprender tu verdadera naturaleza y tu conexión profunda con todos los seres. Actúas con compasión no porque te lo ordena un libro sagrado, sino porque comprendes intuitivamente que el sufrimiento de otros disminuye tu propia plenitud. Buscas justicia no por miedo al castigo divino, sino porque entiendes que un mundo más justo y más bello es aquel donde tu propia naturaleza puede florecer más completamente. Esto no significa que la vida carece de propósito o significado. Significa que el propósito no está escrito de antemano en algún plan inmutable que tienes que descifrar y obedecer, sino porque el propósito no está escrito de antemano en algún plan inmutable.